Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 10. Pablo está defendiendo su ministerio. Bueno, porque en esa iglesia había algunos que lo denostaban y que decían que él no tenía ciertos atributos. Y entonces él sale a defender ese ministerio de él. Pero, por ejemplo, vamos a ir al versículo 17. Y tal vez después leamos algo más. Pero encontré algo acá, hermano, muy lindo. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. ¿Entendieron? No es aprobado el que se alaba a sí mismo. Yo esto, yo aquello, yo lo otro. Ese no es aprobado. Sino aquel a quien Dios alaba. El aprobado es el que Dios alaba, no el que se alaba a sí mismo. Y queremos hablar de eso, hermanos, porque nosotros no tenemos ni que estar en una punta ni en la otra. Tenemos que darnos el valor que Dios nos da. Ni más ni menos. Acá no hay ninguno que sea menos ni ninguno que sea más. Somos todos iguales. En el Proverbio 27:2 dice, alábate el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. El ajeno y no los labios tuyos. En Jeremías 9:23 entonces, hermanos, nosotros debemos saber que si hacemos algo bueno, si tenemos algunas capacidades que nos resaltan y que quizás nos resaltan más que otros, no es por nuestro mérito, hermano. No da para jactarse, no da para alabarse, no da para nada. Da para exaltar al Señor. Amén. Y justamente, hermano, el tenernos en el valor adecuado nos va a llevar a que Dios nos va a poner a cada uno, hermanos, en alabanza. En alabanza. Y qué lindo es que Dios nos alabe, no que nos alaben los hombres. Está bien que los hombres nos reconozcan si tienen algo para reconocer de nosotros. Pero no, pero la alabanza que venga, una alabanza que venga de Dios, que no salga de nosotros mismos, hermano. Porque a veces, aunque no salga con los labios, está en el corazón. Está escondidita y dice, qué bien yo. Qué bárbaro. Si se dieran cuenta lo que yo soy. ¿Verdad? Entonces, dice en Jeremías 9, y cuanto más nos usa el Señor, hermano, más nos damos cuenta nuestra incapacidad. Sin embargo, bueno, los que piensan de otra manera andan pechando y no se dan cuenta. Así dijo Jehová, 9:23. Jeremías 9:23. No se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Cuántos se creen sabios, verdad? Y más en este mundo, pero que no pase con nosotros. Si Dios nos ha dado sabiduría, gloria a Dios, tenemos que pedirla y debiéramos tenerla todos, la sabiduría. Pero no es para alabanza nuestra. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente.
Ah, no, que yo no le tengo miedo a nada. Hay algunos valientes. Bueno, hermanos, no se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. La riqueza a veces hace alabarlo al hombre. Se cree que es algo porque tiene muchas cosas materiales, o dinero, o bienestar, lo que sea. Pero el 24 está bueno. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si nos vamos a alabar, alabémonos de que conocemos y entendemos a Dios y que vivimos una vida como la que Dios quiere, haciendo misericordia, juicio, un justo juicio y siendo justos nosotros en la tierra. De eso sí está bien que nos alabemos, pero no que lo digamos, que nos alabemos nosotros en el sentido de que, bueno, si hoy pudimos conocer un poquito más a Dios, que sea para alabanza, ¿verdad? Alabanza de Él. Porque qué lindo es poder entenderlo a Dios. A veces no lo entendemos, ¿verdad? Decimos, Señor, conocer a Jesús, conocer a Dios, ¿verdad? Aquellos dos discípulos que iban en el camino a Emmaus dice que le ardía el corazón, pero Jesús les tuvo que abrir el entendimiento. No se habían dado cuenta, caminaban con Jesús y no se habían dado cuenta. Entonces a veces caminamos con Jesús y no lo hemos conocido. Hay algo que no se ha roto, hermano. Hay una barrera, hay algo que no nos deja conocer a Jesús. Pero qué lindo es entenderlo y conocerlo. En Primera de Corintios, capítulo 4, 7, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Se contesta sola la pregunta. ¿Alguno tiene algo por sí solo? No. ¿O lo que tenemos, las capacidades, lo que sea, lo recibimos? Lo recibimos. Lo recibimos de Dios. Claro que sí. ¿Verdad? Nosotros solos no somos nada. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si lo recibiste, usalo bien, empléalo bien y nada más. No es para hacerse ninguna exaltación. Claro. Pero ahora vamos a cambiar un poquito, porque Dios no quiere que nos gloriemos, pero Dios no quiere que nos menospreciemos. Porque está el otro extremo. Hermanos, que yo no sirvo para nada, o que yo no valgo nada, o que Dios a mí no me usa, o que tantas cosas que nosotros vemos, ¿verdad? No. Todos tenemos el valor que Dios nos dio. Amén. Y todos somos útiles para Dios, en lo que Dios nos va a usar. Y no hay uno más que otro. No porque el pastor, el pastor no es más que nadie. El pastor es igual que aquel que tiene otra misión en la iglesia. Entonces, cualquiera de las dos cosas son pecados. Cuando tú te crees que son menos, estás pecando. Y cuando tú te crees que son más, estás pecando. Porque a veces hay una falsa humildad también. La falsa humildad a veces también es eso. No, nosotros humildes sí, pero no ser falsa humildad. La falsa humildad nos hace creer que por creernos menos somos humildes. No, eso no es humildad. Esa es falsa humildad. La humildad es otra cosa. Romanos. Entonces queremos, hermanos, en esta noche, el Señor me dio esta palabra. Queremos, hermanos, que nosotros
a lo que fuimos llamados, las capacidades que tenemos, los dones que tenemos, las aprovechemos para Dios, le demos gracias a Dios, lo valoremos como lo tenemos que valorar y no estemos menospreciando lo que Dios nos dio. ¿Verdad? ¿Cuándo menosprecio? Cuando yo no le doy el valor a lo que Dios me dio. Si yo no sé cantar, hermano, yo no sé cantar. No sé cantar. Pero me dio otras cosas Dios. ¿O no? Amén. Entonces, Dios quiere, hermano, que lo que Dios te dio tú lo valores. Y ni te exaltes ni te menosprecies. Te des el valor que Dios te da. 12:3. Romanos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No tengas un alto concepto tuyo. Tenés el concepto que tenés que tener, no más alto. Pero miren lo que dice después. Sino que piense de sí, con cordura. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ese que piense de sí con cordura es que nosotros tengamos, hermano, la capacidad de decir, yo tengo esto de Dios, tengo lo otro de Dios, Dios me dio tal cosa y yo la voy a usar y yo estoy conforme con lo que Dios me dio, no estoy desconforme, al contrario, estoy agradecido con lo que Dios me permite hacer de acuerdo a la edad, de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a una cantidad de cosas, porque a Dios nos llamó a todos en un tiempo diferente, con diferentes edades, con diferentes capacidades. Él repartió como Él quiso. Amén. Dice, son todos orejas, todos pies, todo nariz. No. Uno es oreja, el otro nariz, el otro dedo, el otro. Entonces, hermano, cuando nosotros no aceptamos eso, Ay, no. ¿verdad? Claro. Amén. Tenemos que tener un concepto de nosotros mismos con cordura. La cordura es algo que, hermano, que nos hace pensar bien, en su justa medida. La cordura es algo que nos hace evaluar las cosas adecuadamente. Ni para allá, Y para acá. ni para acá. Justo en el punto justito. En el punto justo de Dios. Claro, en el que sea el Señor. ¿Van entendiendo, hermano? Sí, Amén. perfectamente. Entonces nosotros, por ejemplo, leemos en ese mismo texto, hermanos, de Corintios, donde arrancamos. Porque a veces también es necesario decir las cualidades que yo tengo. Y eso no es jactancia. Ok. Si yo tengo cualidades que Dios me dio y, por ejemplo, a mí me están menospreciando, yo puedo hacer una defensa con las cualidades que yo tengo sin estar gloriándome y sin estar... Porque a veces la gente, hermano, te menosprecia. Y hay muchas maneras de menospreciar. No estamos hablando del mundo porque el mundo ya se sabe. El mundo ya se Estamos hablando sabe. de la iglesia. Pero Y entonces a cuando- veces hay que decirle a la gente lo que Dios te dio, pero no en una jactancia, en una autoridad, que son cosas diferentes. En una autoridad, porque a veces la gente piensa que, bueno, en el caso mío, que el pastor es tonto y que no se da cuenta de las cosas, y se te ríen en la cara, de mil maneras, te menosprecian. Entonces, llega el momento que uno tiene que decirle las cosas con autoridad, no con jactancia, que son dos cosas diferentes. Autoridad. Miren lo que decía Pablo, capítulo 10. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy ¿qué? ¿Y quién lo está diciendo? ¿Otro o lo está diciendo él?
Lo está diciendo Él. Él está diciendo que es humilde. Dice, entre vosotros más ausentes soy osado para con vosotros. ¿Por qué? Porque lo estaban atacando. Estaban hablando de Él. Entonces hay momentos que hay que pararse firme, hermanos. Para un poquito. Filipenses. Hay que pararse firme De bueno. y decir las cosas y las verdades como son. Y cada cosa en su momento y en su lugar y en una justa medida, hermano. Me gustó eso, con cordura. Con cordura. Dije Filipenses, ¿verdad? Sí. 4:9. Dice así la palabra del Señor. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, ¿en quién? En mí. ¿Ustedes creen que lo está diciendo con jactancia, Pablo? Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que recibiste, lo que oíste y lo que vistes en mí, esto haced. Y eso no es una jactancia. Eso es tener autoridad. Pero ¿quién puede decir eso? Alguien que está haciendo las cosas bien. Alguien que no tiene de qué reprocharse delante de Dios. Alguien que tiene una limpia conciencia y que ha hecho las cosas bien y que lo ha dado todo como lo dio Pablo. Puede ir y decírselo a una persona. Vos estás haciendo esto y esto. Lo que viste de mí, por eso dice la Biblia, sé ejemplo en todo. Hay gente que no tiene esa autoridad para decir eso. Seguro que no. Al no cumplir con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que poner cada cosa en su lugar. Porque a veces también pasa que si uno le fuera a decir, yo no me animo a decir eso, pero si uno fuera a decir algo parecido, igual lo toman como una jactancia. ¿Verdad? Y a veces no es jactancia. Es que hay momentos, hermanos, que hay que hablar las cosas. Hay que decir, hay que tener una autoridad de Dios. Jesús dijo aquellas palabras. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y no era manso y humilde? Sí. Se estaba jactando diciendo, no. Lo estaba diciendo con autoridad porque dice que él hablaba con autoridad. La gente decía, ¿qué palabras habla este hombre? ¿Con qué autoridad? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ir aprendiendo a cuando hablamos o a cuando recibimos una palabra de alguien, saber hablar con autoridad, saber hablar con cordura, saber recibir las palabras si son bien dichas, ¿verdad? ¿En qué tono o en qué manera me la están diciendo? Si me la están diciendo con jactancia, si me la están diciendo con autoridad, si me la están diciendo de la otra manera con poquedad. Y todo eso, hermano, nos va a poner en el centro donde tenemos que estar cada uno. Claro. Muy bueno. Entonces, Pablo no tenía ese problema y Jesús tampoco, porque ellos habían sido realmente ejemplo en todo. Entonces, hermanos, que no pensemos de nosotros mismos ni más ni menos. Amén. Dios nos dio un cuerpo, Dios nos dio una cantidad de cosas, nos hizo a todos diferentes. Bueno, unos son más lindos, otros son más feos, otros son... Bueno, hermano, tenemos que conformarnos con lo que Dios nos dio y ser agradecidos a Dios. Y valorar lo que nos dio. Y trabajar con eso y hacerlo multiplicar lo que Dios nos dio. Claro. Porque nos dio para eso. Porque también, hermano, el quedarse en algo que Dios nos dio, nosotros tenemos que ir mejorándolo, tenemos que trabajar con los dones, tenemos que trabajar con los talentos, tenemos que trabajar con las capacidades que Dios nos dio. Honrar lo que Dios. Eso es cordura. Eso es cordura, hermano.
Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Amén. Dios nos ayude. Señor, te damos gracias, Padre. Te bendecimos, te adoramos.